Muchas gracias, la doctora Lorian Jiménez Fibi. Ella es fundadora y jefe del Laboratorio de Genética Molecular de la División de Estudios de Posgrado e Investigación de la UNAM. Es fundadora y directora general de la iniciativa Salvemos Conciencia, doctora en Ciencias Médicas con especialización en microbiología por Harvard University. Recientemente, en enero, publicó con Editorial Planeta un libro que se llama Un daño irreparable, la criminal gestión de la pandemia en México. Le damos la bienvenida a la doctora Lorian Jiménez Fibi. Gracias, doctora. Muchas gracias por la invitación, de verdad. Es un placer, un honor para mí estar aquí con ustedes. Como saben, bueno, yo también he dedicado mi vida a la academia, a la enseñanza, a la investigación. Así que somos muy afines en ese sentido. Desde luego, creo firmemente que el mundo o nuestro país, pues, no puede avanzar si no es con educación de calidad, que esté al alcance de una proporción muy grande de la población. Muy bien, creo que primero nada más aterrizar un poquito de dónde estamos en términos generales en relación a la pandemia. Se ha hablado tanto de números que yo creo que se ha producido o provocado una desensibilización general en la población. Cuando teníamos pocos contagios o la pandemia iniciaba, es decir, se decía murieron 10 personas hoy y esto era escandaloso, ¿no? Cuando llegábamos a 100 parecía una catástrofe terrible. Rebasar los 400, que es más o menos el número de personas que perdieron la vida durante el último sismo, el segundo del 19 de septiembre, que tuvimos alrededor de 400 personas, parecía qué barbaridad, cómo podemos tener a tanta gente muerta, ¿no? Después llegamos a 1000 y de ahí a 10,000 y de ahí a 100,000 y ahora 200,000 y bueno, vamos en cifras oficiales a llegar a 300,000. En cifras reales estamos por llegar a 600,000. Bueno, pero las cifras, creo que ya la numeralia no sensibiliza más a nadie, porque se ha caído en esta situación de, no sé si es normalizar. Yo tengo esperanzas, quiero pensar que las autoridades no han ganado hasta ese punto, ¿verdad? De provocar una normalización de una tragedia prevenible. Es decir, lo que está aconteciendo en nuestro país es muy grave. Somos el cuarto país a nivel mundial en términos de, simplemente en cifras oficiales, que sabemos que tienen un subreporte muy grande, de defunciones. El día de ayer simplemente murieron 700 personas. A este ritmo de que se estén muriendo entre 500 y 900 personas por día, esto no es sostenible, esto no es normal. Es decir, la primera parte de la pandemia, sin duda, era muy complicado hablar de muertes prevenibles, ¿no? Por ahí Amnistía Internacional sacó una publicación a finales del año pasado, en donde trataron de hacer una estimación de cuántas, si en México hubiera gestionado adecuadamente la pandemia, con pruebas diagnósticas suficientes, con rastreo de contactos, con estrategias para el aislamiento selectivo de los pacientes o de los casos que se presentaban de infecciones y demás. Hicieron un cálculo por allá que alrededor de unas 150,000 personas hubieran podido prevenirse. Es un poco difícil entender de dónde Amnistía Internacional sacó esos datos entonces, porque esto fue a principios, eran datos sobre el primer año de la pandemia, sobre el 2020. En este momento sí es fácil decir cuántas muertes son prevenibles. Hoy COVID-19 es una enfermedad prevenible. Es una enfermedad prevenible a través de la vacunación, es prevenible a través de las medidas adecuadas de prevención de la infección, a través de medidas adecuadas de tratamiento oportuno de la enfermedad. Entonces, las muertes por COVID-19 hoy, por ejemplo, personas como Anthony Fauci, quien se encarga o lidera el esfuerzo de control de la pandemia en Estados Unidos, el doctor Fauci repite que más del 90% de las muertes que se dan por COVID-19 el día de hoy son muertes prevenibles, ¿no? No sé si sea 90 o 95 o 98%,
pero un número muy importante que rebasa el 80-85% de las muertes que hoy se dan por COVID-19 deben ser consideradas como muertes prevenibles. Entonces, en un país en donde se siguen muriendo entre 500 y 1000 personas todos los días, de una enfermedad prevenible, ¿sí? Esto no es aceptable. Hoy, el número de personas que podemos aceptar que se mueran de COVID-19 es exactamente cero, ¿sí? Y necesitamos aspirar a eso, que es algo que se podría hacer mientras tuviéramos la estrategia adecuada para llevarlo a cabo, ¿no?